Salud, que le hemos puesto como nombre Zoom Salud, y la idea es poder contar un poquito qué está sucediendo en esta época de pandemia, y el tema de hoy va a ser dilemas éticos en pandemia. Y para eso hemos al profesor Jorge Manrique, que es bioeticista, desde largos años hace que está en la bioética, es profesor, es médico cirujano, y actualmente director, coordinador del Comité de Bioética del Hospital Eva Perón, y además de muchas y largas historias en cuanto a la gráfica y es director de una revista, de nuestra revista del hospital. Así que un gusto, Jorge, ¿dónde estás? Que no te veo. Bien. ¿Me Acá escuchas? estoy, Amelia. Acá. Bueno, el tema de hoy que nos convoca, Jorge, un poquito es contar a la comunidad qué significa la bioética, ¿no? Porque se está hablando mucho de la bioética, de los dilemas éticos, de los triage, de las guías, de a quién le toca un respirador y a quién no. Y todo eso hace una confusión muy importante. Con lo cual creo que sería bueno para que nos escuche la comunidad contarles qué significa bioética y desde qué siglo estamos actuando en lo que tiene que ver en salud, ¿no? Gracias por la invitación, es un gusto compartir esto. Y voy a aburrirlos un poco contando la visión que tengo sobre la bioética, porque las cosas se empiezan a complicar cuando uno se olvida que tradicionalmente el médico tuvo obligaciones de comportamiento digno y adecuado con sus pacientes, y dentro de eso estaba incluido la ética profesional. Allí estaba. Por motivos diversos que tienen que ver con la historia de la ciencia y con la historia de la medicina misma, creando como una obligación casi sacerdotal que puso al médico en esa postura que era la que le concedía la sociedad y la que esperaba la sociedad al mismo tiempo de él. Y por lo tanto, hasta mediados del siglo XX, y estamos hablando de esta época nada menos, el médico tuvo una postura paternalista porque representaba de una forma u otra, con distintos claroscuros, a la ciencia como representante de un Dios que había sido el que le daba la potestad de acompañar a quien estaba enfermo y curar a quienes los dioses se lo permitían, para transformar ese permiso en un permiso que concedía la ciencia. La ciencia reemplaza a la religión y el médico queda como una especie de sacerdote de la religión científica. En realidad los médicos no somos científicos, somos técnicos entrenados en alguna rama de la ciencia, pero no somos científicos a menos que dediquemos nuestro tiempo a la investigación, en cuyo caso la cosa cambiará. Pero la mayoría de los médicos somos buenos prácticos de lo que nos enseña la ciencia que se conoce hoy. Como ¿Cómo es fuera, la palabra bioética, Jorge? ¿Qué como, significa y a partir de cuándo empezamos? bien, la bioética se plantea a principios del siglo XX a partir de algunas visiones de algún alemán que queda ahí olvidado, donde habla de la relación de la ética con la vida. Y después quedó olvidada, a pesar de las propuestas que relacionaban a la vida dentro de del mundo, a la vida propia del mundo, como una empresa común, esa idea que después algunos utilizaron de la nave común que debiéramos cuidar, donde se desarrolla la vida y donde nosotros nos vamos desplazando por el espacio dentro del mundo que no cuidamos, y por lo tanto se abren también las facetas de la bioética, del cuidado de la vida respecto de lo que nos rodea, del mundo que nos rodea, pero lo cierto es que la bioética tiene como un ramalazo, como una, digamos, nacimiento o renacimiento a partir del año 48, cuando aparecen reclamos referidos a la investigación por seres humanos a raíz de lo que se sabe de los campos de concentración. Los campos de concentración alemanes son los prototípicos
donde se cometieron excesos. Convengamos que se efectuaron excesos en todos los campos de concentración. No hubo potencia que se privara de excesos. Hay El nombre de recontra... la ciencia fue eso. Eso fue el nombre de la ciencia para investigar acerca de cosas terribles, ¿no es cierto? Han inclusive investigado con situaciones como probar agua salada, a ver cuánto duraba una persona tomando agua de mar y ese tipo de situaciones graves. Sí, se probó de todo y los que se utilizaban para la prueba, y ya era histórico eso, eran o presos o personas que estaban en campo de concentración. Les recuerdo, por si no lo saben, que las primeras operaciones de hemorroides se efectuaron sobre presos para ver si le podían arreglar al rey, a uno de los Luises, su problema hemorroidal. Lo resolvieron con un cauterio, no electro porque no había, con un cauterio, o sea, con un hierro al rojo vivo. O sea, uno se pregunta cuántas colas habrán quemado hasta que le quemaron al rey lo que le correspondía. Pero dejando de lado eso, porque si uno analiza cualquier experimento que se ha efectuado con menores cuidados, tal vez podríamos encontrar casi cualquiera de los experimentos efectuados hasta ayer como excesivos y descuidados. Lo que pasa es que no se le pidió permiso al paciente y se empleó en forma absolutamente cruel con pacientes que no tenían ninguna posibilidad de defensa. Y lo que abre la nueva etapa de la bioética como tal o de la ética médica es la investigación sobre seres humanos y el aprovechamiento que se había hecho de seres humanos para algunas cosas muy buenas y para otras no tan buenas, para servir a la guerra y también para servir a la lucha contra las enfermedades. Como fuera, eso despunta en el Código de Nuremberg, que tiene una interesantísima historia, porque además el Código de Nuremberg se fabrica sobre normas inexistentes previamente. ¿Qué es el Es código de cierto, Nuremberg, Jorge? el Código de Nuremberg es el código que aparece después del juicio de Nuremberg que comienza en el 47 contra los jefes, digamos, contra el nazismo que había perdido la guerra, por supuesto, pero que los jueces aliados solicitan algún parámetro normativo, porque dicen, no podemos calificar como impropio lo que no se ajuste a una norma conocida. Entonces, hay un americano que no puedo encontrar el nombre, lo leí, lo encontré y lo volví a perder, que inventa un código de procedimientos para la investigación, lo lleva a Nuremberg y se toma como preexistente y a partir de allí se aplica la pena a los nazis. Convengamos, Jorge, el te voy a interrumpir consentimiento. un segundo. Sí, ahora te dejo. El consentimiento ya estaba registrado por los alemanes alrededor del año 30. No se podía atender, digamos, proceder con los pacientes si los pacientes no daban su autorización. Pero eso lo tenían los alemanes. Y los alemanes con eso también rompieron costumbres. Bien, Su te ley. quería comentar que en el chat nos cuenta el doctor Fisman que él dice que el término exceso le parece poco y que en realidad para él es crimen o tortura las cosas que se han hecho en aquella época, cosa con la cual también estoy de acuerdo, ¿no? Hubo torturas, realmente torturas. Nada, quería comentar eso porque uno... Yo estoy de acuerdo. Después, obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista de la investigación, es un exceso, y desde el punto de vista del sufrimiento provocado a los pacientes, es un crimen. Hay Sin que pensar, recordarse Jorge, que que hubo algún... entre las normas éticas está el hecho de evitar el sufrimiento del paciente, cosa que no estaba contemplada obviamente en esos experimentos. Ni alemanes ni de ningún otro, ¿eh? Hicieron lo mismo los chinos, hicieron lo mismo los japoneses, hicieron lo mismo los estadounidenses y también los ingleses. O sea que Sí, no se privó nadie, franceses también. Nadie se... nadie, pero además no en 1948. Quiero contarles a los que nos están escuchando que muy cercano, hará unos años, donde se pidieron disculpas a un trabajo de investigación en Estados Unidos, donde juntaban negros con sífilis
que los tenía para evaluar su historia natural de la enfermedad. Cuando aparece la penicilina que cura la sífilis, esas personas siguieron en investigación para saber cómo era la muerte natural. Y eso también es terrible, y no fue en esa época, ¿no? Sino mucho después, en los años 70. En el 47 se firma digamos, la sanción, la sentencia contra los médicos nazis. 6 o 7. Sí. Lo demás, no sé, Muerte. no pasó nada. Sí, sí, bueno, todo muy lindo y adiós. Ahora, ese código de Nuremberg no se aplicó. No se aplicó. Se promulgó, pero no se aplicó. A tal punto que hasta el año 1964 la Asociación Médica Mundial tiene que retomar en Helsinki la declaración de Nuremberg y decir, sí, perdón, dale que lo aplicábamos, porque se estaba haciendo experimentos sobre seres humanos y el código de Nuremberg no se aplicaba. Pero eso era tan bien, tan buena la idea de la Asociación Médica Mundial, que ¿saben qué? Lo que cuenta Amelia se produce en el año 74, cuando después de 40 años de hacer este experimento con 400 degenerados negros, degenerados digo porque ya no quedaba nada de ellos, con daños severísimos, que habían muerto por sífilis no atendida, las denuncias aún de los que estaban cerca, que decían, che, me parece que esto no va, era un experimento que estaba aprobado por el NIH en Estados Unidos, sin embargo, desmerecieron las denuncias hasta que salió en los diarios. Cuando salió en los diarios y se escuchó, entonces suspendieron el estudio de Tuskegee, se escribe Tuskegee, y lo pueden encontrar, hay película, hay documental, hay de todo sobre eso, y entonces en Estados Unidos se crea una comisión senatorial, porque claro, la población de color negro, dirían Lelutier, porque eran los que habían sido sometidos a ese exceso, hacen una denuncia muy importante y entonces en Estados Unidos las cosas empiezan a hervir. Y entonces deciden hacer algo y crean una comisión para ver hasta dónde se puede experimentar con seres humanos. A partir de allí, en el año 74, se junta esa gente y produce lo que se llama el informe Belmont, que es el que va a dar origen a esta nueva tendencia de la bioética extendida en todo el mundo. A partir de allí crecen las cosas. ¿Por qué esto muerde tan fuerte? En experimentación, por esto que dijimos, pero además porque coincide a partir de los 60 la introducción de máquinas que pueden cambiar, prolongar la vida, y entonces aparecen nuevas instancias terapéuticas. Y frente a eso se abre un panorama nuevo, un escenario nuevo que exige nuevas normas de tratamiento y nuevas normas para ver las cosas. Por las nuevas tecnologías, Jorge, también, ¿no? Nuevas El tecnologías. avance, el hecho de que haya trasplante, de que haya una serie de cosas, hace que la bioética tenga que tener funciones de otro tipo, ¿no? ¿Qué tipo? Porque en este momento lo que estamos viendo es que la bioética tiene una función en investigación. Y esto que estamos hablando es la función de ética clínica, de ver dilemas éticos. Bueno, en la medida en que aparecen todos los instrumentos nuevos, toda esta tecnología, cambia la idea de la ciencia en cuanto a posibilidad de servirse de la ciencia para hacer tecnología y fabricar cosas nuevas, mejora la oferta terapéutica de esas cosas y habilita nuevos tratamientos con distintos riesgos. Mientras tanto, y a partir del 47, ya era obligatorio pedirle permiso al paciente para proceder con su cuerpo. Por lo tanto, el consentimiento informado, que durmió del 47 al 74 un dulce sueño, que en el año 99 todavía discutían en algunos países de Europa si era necesario pedir permiso a los pacientes, en mismo Estados Unidos, que es la cuna del consentimiento informado, se decía que si tan bien estaban con el consentimiento como era posible,
que un porcentaje importantísimo de pacientes sometidos a prostatectomía total por cáncer avanzado tuvieran ignorancia absoluta de que iban a tener eyaculación retrógrada y tal vez impotencia. Y Bueno, eso no figura en los consentimientos. El año 99, estoy hablando. Aclaramos para los que nos escuchan en la comunidad que prostatectomía es la operación de próstata, ¿no? Que eyaculación retrógrada es no tener malas eyaculaciones comunes, sino que van hacia adentro. Y también impotencia, ¿no? Producida y no se le avisaba. Tiene impotencia, no siempre, pero eventualmente. Pero eso no estaba claro en los consentimientos. Entonces los mismos estadounidenses se preguntaban, ¿a qué estamos jugando con este consentimiento que tenemos promovido desde hace más de 20 años? Decimos aplicarlo y sin embargo la gente no está informada. Bueno, todas esas cosas fueron cambiando y eso también cambió la postura del médico, donde dejó de ser lo que la sociedad esperaba, que era un delegado de la ciencia que actuaba en forma paternalista porque los pacientes ignoraban de qué se trataba y era el médico que estaba para eso, para aportarle su saber, se transforma en un consejero donde se sienta al lado del paciente y le dice, si usted me da permiso, vamos a hacer tal cosa, destinado a mejorarle esto, arreglarle lo otro, promover tal cosa y tiene tal riesgo y creemos que a usted le puede servir, etc. Y ahí aparece el proceso de consentimiento que se exige hoy en todas las leyes que tienen que ver con la salud. ¿Qué es el médico paternalista? El médico paternalista era el médico aquel que, hijo o heredero del sacerdocio, porque convengamos, éramos profesionales los médicos, los sacerdotes y los gobernantes. Eran los únicos tres profesionales que tenían los griegos, no había ningún otro. ¿Por qué? Porque eran todos pontífices entre la deidad o las deidades y el hombre. Eran encargados por Dios para ocuparse de esa relación. A tal punto que a los médicos se les exigía que no le dieran vida a aquellos que habían quitado la vida a los dioses. Entonces, no, las plantas estaban prohibidas. La bioética con todos estos dilemas que van sucediéndose a través de lo que tiene que ver la tecnología y el buen cuidado, el buen morir, la muerte digna, el nacimiento, etc. ¿Cómo está en este momento actualmente estos dilemas? ¿En qué se han transformado? ¿Cómo se están evaluando y cuáles son los más frecuentes? Pre-pandemia y ahora post-pandemia, ¿no? Hay una postura bastante, yo diría bastante ecléctica. Los médicos y los médicos argentinos creemos que sabemos casi todo. Por lo tanto, creemos que podemos resolver casi todo y que no tenemos que consultar casi nada. Formalmente se abren muchas opciones de duda, porque podríamos plantear, ¿cómo sabe alguien qué es lo que va a pasar con un tratamiento en un paciente? Porque en realidad la respuesta suele ser que uno se apoya en estadísticas, o sea, en factores numerarios, donde dice, la mayoría de la gente que tiene tal cosa, si se le aplica este tratamiento, suele responder de tal manera. Si ustedes analizan lo que yo dije, ustedes ven que hay varios puntos donde hay incertidumbre. Entonces, ¿será justo decirle a alguien, mañana te voy a hacer tal cosa porque anda perfecto y pasado vas a estar en tu casa? ¿O será más lógico decir, vamos a hacer tal cosa porque es lo que solemos hacer, hoy nos va muy bien con esto, creemos que te puede ir bien y que es lo que está indicado? ¿No será más justo? ¿Qué pasa con muchos de nosotros cuando vamos al médico y nos dice lo que yo les digo? Y muchos dicen, este debe ser tonto, porque el de al lado me dijo que me arregla todo en 5 minutos y me voy a mi casa. En realidad le mintió, porque no lo puede saber. Sepan ustedes, lo saben seguro, que prometer resultados se llama curanderismo y es una figura legal que existe. Prometer que va a andar muy bien un paciente es curanderismo. Decirle que se lo va a cuidar muy bien cumple con una obligación médica y ética, pero no puede prometer ningún resultado. Prometer resultados es curanderismo. Bien, ¿y será lo que querías?
Más o menos. La idea es, los dilemas éticos tienen que ver con dilemas, los dilemas son únicos, ¿no es cierto? Es de una persona con su médico, con el equipo tratante, o de un familiar, esos dilemas pasan a lo que es por ahí cuidados paliativos, muerte digna, a un montón de temas que surgen de esta bioética, ¿no? Y entre esas cosas, los dilemas éticos pasan por saber qué tipo de decisiones toma uno a veces como médicos, o como agentes de salud, o como equipo de salud. Y entonces se nos plantean situaciones, lo más típico, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hasta que no hubo una ley como la de los derechos de los pacientes, los testigos de Jehová no quieren que se los transfunda. Y bueno, entonces ahí funciona la ética, funciona la bioética, hasta que salió la ley y demás. Hoy tenemos dilemas éticos graves, hoy en pandemia, y te pediría que me digas cuáles son esos dilemas que hoy nos atañen en esta situación que es mundial y es de todas las personas, y todos estamos en forma todavía sin tener tratamiento, sin saber qué va a pasar, esperando la vacuna. Bueno, formalmente, de aquella obligación que teníamos los médicos como delegados divinos, derivaba la sensación de que había que cuidar la vida y que no se podía proceder contra la vida de ninguna manera. Por lo tanto, todo lo que existiera debía ser aplicado. Aparecieron demasiadas ofertas para cuidar de la vida y para prolongar la vida, con lo cual los pacientes empezaron a sobrevivir mucho más allá de lo que sobrevivían antes. Y no estoy hablando solamente de esa curva de supervivencia que aumentó los últimos 20 años, 8 años el promedio de edad, de 70 a 78, por ejemplo. No, yo digo después. Cada vez más frecuentemente, todos nosotros tenemos contacto con pacientes que están más allá de cualquier posibilidad terapéutica actual y siguen vivos, siguen en coma, siguen vegetativos, están internados en forma prolongada en terapias intensivas, están en cuidados paliativos larguísimos, sin ninguna esperanza, incluso absolutamente desconectados. Pero, paralelamente, aparece allá por los 70 en los criterios Harvard, donde la medicina se llama a recato y dice, perdón, ¿esta gente tiene salida? Y algunos dicen que no, se estudia y a través de los criterios Harvard, hoy otra vez discutidos porque cambian los elementos y entonces todas las normas cambian en la medida en que se puede medir diferente, pero aparece la posibilidad del trasplante, donde convengamos, sepan ustedes, si no son médicos, que el paciente donante es un paciente que está vivo, dependiente de lo que ustedes quieran, pero está vivo porque todavía late su corazón y porque tolera alguna máquina que lo hace respirar. O No sea, si tiene está conciencia muerto, es un criterio distinto de muerte, es la muerte que cerebral. mantiene la persona, es muerte cerebral, o sea, está muerto, pero se mantienen los latidos a través de máquinas, ¿no es cierto? Es el nuevo concepto de lo que es muerte desde hace varios años ya de esto, ¿no? Desde el año 70 es así. Sin embargo, antes de eso yo me recibí por esa época más o menos, pero antes de eso, una persona que tenía latido estaba viva y a nadie se le ocurría que pudiera ser donante de nada, porque, hola, el donante se lo lleva a quirófano vivo y sale muerto. ¿Les queda claro, no? El donante está vivo cuando lo llevan. Vivo quiere, si vivo es que puede respirar Los con o tejidos. sin máquina y latir con o sin máquina. Lo que no tiene, en todo caso, con estos criterios de muerte cerebral, lo que no tiene es una respuesta central cognitiva. Ahí, groseramente, no entiende dónde está en coma profundo. Llamémoslo así para hacerlo más barato. Y ha pasado por todas las pruebas. Para detectar tratamientos de trasplante se necesita hacer estudios a las 6 horas de un ¿Sí? electroencefalograma Plano. parada y el paciente está muerto, técnicamente está muerto.
Digo porque pero está como hay personas muerto. que son de la comunidad van a pensar que estamos hablando de... De ninguna manera. Bueno, lo que yo digo es que dentro de estos cambios éticos, también el criterio, la línea entre la vida y la muerte pasó de está frío, no late y no respira, le pongo el espejito y ni siquiera lo empaña, que era la muerte de antes, no, para. El espejito no lo empaña porque lo intubé, pero si le pongo en el tubito que tiene adentro, lo empaña porque el calor lo sigue manteniendo. El corazón sigue latiendo porque le di las drogas vasoactivas. Pero, Y pero estos aparte lo no son mantengo dilemas vivo. éticos, estos no son dilemas éticos de ahora, en este momento tenemos otros dilemas que no es... No. Yo estoy planteando el dilema ético que surge cuando cambia la norma para considerar que está vivo o que está muerto. Está muerto el que no responde más y se lo considera donante, muerte cerebral. Sin embargo, ese antes era una persona que iba a morir porque no había forma de responder, pero todavía no está muerto. Más, si está muerto y pasa cierto tiempo, ni siquiera sirve para donante. Exacto. Eso es una parte. Ahora, ¿qué pasa con las otras cosas? Cuando uno tiene oferta para darle al paciente de tratamiento, no hay discusión que tiene que ofrecérsela, excepto, y ahí aparece otra de las cuestiones nuevas, que uno considere que corresponde limitar el esfuerzo terapéutico. No se te escucha. ¿No? ¿Por qué? Ahí No sí. sé. Ahí sí. Ahí, Digo, la limitación del esfuerzo terapéutico es algo que aparece cuando se supone que los excesos de oferta de tratamiento pueden hacerle daño al paciente. No sé, pongamos un paciente que tiene un cáncer avanzado, a cual se le ofrece quimioterapia por demás o operaciones por demás. Entonces la pregunta es, ¿merece esto? ¿Qué posibilidades tiene de mejorar este paciente con esto? Si no la tiene, uno debiera limitar el esfuerzo terapéutico. Paciente que está con una lesión avanzada, la que fuera, cardíaca, infecciosa, inflamatoria, neoplásica, donde alguien dice, perdón, si este señor parara su corazón, ¿qué hacemos con él? La respuesta original era, acá no se muere nadie. Este señor hay que reanimarlo. La respuesta actual es, ¿podemos plantear si le va a servir para algo reanimarlo? Cuando no tiene corazón, no tiene pulmón, no tiene defensas y no tiene, etcétera. Si creemos que no, hoy está habilitada la posibilidad de planteo terapéutico entre los médicos y con los pacientes o con su familia para decir, perdón, no reanimamos. Y eso es algo que se está viendo, que se podría llegar a ver, y ojalá que no, desearía verlo, yo no lo desearía ver, ustedes tampoco, si tuviéramos pacientes con COVID avanzado y tuviéramos que elegir entre dos personas, o un COVID que está avanzado, o puede ser ponemos COVID porque está de moda, una puede persona ser que un necesita un infarto, respirador y que no tengamos un respirador. claro, dos personas que necesitan el mismo respirador, uno que está totalmente perdido y el otro que tiene otras posibilidades. La verdad es que se han hablado de temas en Neuquén, por ejemplo, donde se han escuchado algunas comunicaciones un poco complejas y equivocadas, a mi entender, como personas que han dicho que tenían que elegir porque le tenían que sacar a uno para ponerle al otro. Esto no existe, esto directamente no existe, y realmente el dilema ético de que hay guías para esto, ¿no? Usted, doctor, tendrá, hay varias guías en todo el país, pero mi pregunta es, hay una elección, porque por ejemplo se ha dicho que no se le ponía el respirador porque tiene una edad, porque es muy grande. ¿Hay una elección de estas? Esto es la pregunta que se hace mucha gente. Porque soy grande, porque tengo más de 80, no me van a... No, no es, para mí entender no es así, me gustaría que usted lo explique. No, en realidad, esto se planteó al principio, si uno lee hacia atrás las propuestas, había discriminaciones respecto de la edad, respecto del sexo, respecto del origen social, respecto del valor social. A ver, valor social. Entre el profesor y el linchera,
podría ser, entre la persona que es muy querida en su sociedad y una persona y un preso, entre el joven y el viejo, Así es, etcétera. Todo eso en realidad se licuó en el transcurso del tiempo y se llegó a la conclusión, que a mí me parece la más adecuada, que tiene que ver con la posibilidad terapéutica de cada paciente. En una palabra, hablábamos antes del esfuerzo terapéutico, la limitación del esfuerzo terapéutico, ahora al la revés. orden de no reanimar. ¿Cuál es y la orden de no reanimar? Pero ¿cuál es el que merece tratamiento primero? Merecen tratamiento todos, empecemos por ahí. Pero si alguien merece tratamiento y hay una sola posibilidad, es el que se calcula que tiene más posibilidades de sobrevida. Porque si uno le niega al que tiene posibilidades de sobrevida el tratamiento, ese muere. Y se lo ofrece al que tiene menos posibilidades de sobrevida, está haciendo como una apuesta negativa. Voy a apostar al caballo que tiene 3 patas en vez del que tiene 4. Es tonto eso. De cualquier Entonces, manera, creo que no vamos a llegar a eso, ojalá que no, pero de llegar es muy difícil que, no habiendo respiradores, hay otros sistemas actualmente donde se le coloca oxígeno, se busca cama donde derivar, hay todo un esquema de lugares donde derivar, no sé, en este momento provincias como Salta, Tucumán están muy complejas, en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, estamos en este momento amesetados y esperemos que no pase, pero de pasar es muy difícil conectar que tengamos dos con las mismas condiciones y un solo respirador. Siempre se busca que uno tenga la derivación adecuada para tener el tratamiento adecuado, sin sacarle el respirador a nadie. Sabés, Jorge, que hay un montón de preguntas que me gustaría leerte para está que bien, podamos... está bien. Yo voy a contestar mientras buscar las preguntas. Lo que sí es importante, y a mi juicio, eso tendría que estar resuelto, es la decisión de cuándo un paciente necesita un respirador. No puede ser que lo tengamos que discutir en este momento. No, COVID no Tiene COVID, que ser lo mismo, el ¿eh? COVID o no COVID, ya está, pero lo tenemos clarísimo y lo tengo en claro yo, que estoy afuera de la terapia intensiva, y lo tenés en claro vos que estás adentro, número 1. Número 2, si hay lugar, no hay ninguna discusión. El paciente lo merece, el paciente lo utiliza. En muchos casos, no importa si es acá o es en otro lado, pero con todo nos ha pasado decir, no, ahora no. Es como cuando dicen, no, no voy a apagar la luz por si mañana me llegan los medicamentos. No es así la cosa. Hay que arreglar las cosas en la medida en que ocurren. No se puede guardar para lo que vendrá, porque eso implica abandonar a alguien. Y no debe ser. Punto. Y ahora se me todas las preguntas. Yo Dale, creo a que esto es ver, una cosa acá plantea Susana, eutanasia, derecho de la persona a elegir tal o cual tratamiento o no y morir. ¿Hablamos de esto? ¿Tiene derecho la persona a elegir? la persona tiene derecho a decidir si quiere que le reanimen o no. Si quiere que la maten o no, hoy en la Argentina eso no está permitido. Aunque la persona decida matarse, puede pedirle al médico lo que quiera. El médico no tiene por qué aceptarlo y desde el punto de vista formal, la eutanasia está prohibida por el Código y está prohibida por la Ley de Derechos del Paciente en la Argentina. Hay algunos países que lo permiten, la Argentina no. Bien, otro, no tengo el nombre de quien pregunta, pero dice, le hago una consulta, ¿las emociones inciden en un enfermo? Muchas gracias. A Muy todos de nos nada, inciden, por ¿no? supuesto, por supuesto. No se puede imaginar a ninguna persona sin creencias ni emociones. Y tampoco ningún profesional puede responder sin creencias ni emociones. Por eso, contra lo que también estuvo de moda en alguna época, hace 3 o 4 décadas, donde no había que considerar ni las creencias ni las emociones, yo creo que es al revés. Si uno cree que la emoción o la creencia lo puede enseguecer, tiene que correrse. Pero si no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos seres humanos, a menos que seamos tan perfectos como algunos que nosotros conocemos, que la saben todas y que no tienen ni emoción ni creencia. No lo creo. Bien, creo que está respondida la pregunta. El doctor López, ante el dilema tratamiento versus religión, ¿cómo se resuelve? Creo que eso hay que hablarlo con el paciente, porque hay gente, así como hay gente que no acepta la sangre, los testigos de Jehová, y en realidad
costó entender que para un paciente como esos, porque por ser como eso, porque es testigo de Jehová, a eso me refiero, a esos, el hecho de recibir sangre es una condena definitiva. Si sobrevive porque la comunidad lo va a rechazar, y si muere porque cree que está condenado. Entonces, ¿cómo uno podría ser tan poco sensible con el pensamiento de otro? A mí me parece que el respeto, ese respeto por la autonomía, ese respeto por lo moderno, ese respeto por la otredad, ese respeto por el individuo, tiene que pasar también por eso. Lo que sí hay que recordarle a los médicos que no tienen obligación de casarse con el paciente. Si no hay emergencia, pueden decir, perdón, yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová y no lo voy a atender en esas condiciones. Pero le voy a recomendar a alguien que lo haga. Perfecto. Eso está bien, porque si el paciente puede elegir, el médico también puede elegir. Ahora, eso no hace que uno lo catalogue. Nosotros hemos tratado en el hospital, en cirugía, un número importante de testigos de Jehová y no hubo inconvenientes. Hay cuentos, pero me parece que no es el momento. No, pero creo que es interesante. No sé si quieren les contamos, pero el que escribió previamente de las emociones es el de Ricardo Talaván, se llama. Gracias por informarnos. Mirá, La doctora Susana Oqueto pregunta, ¿por qué hay que firmar autorización para intubar o recibir plasma? Entre otras cosas, Susana. Bueno, el consentimiento informado es ese procedimiento, es ese proceso por el cual el terapeuta, el médico, el grupo, le pide permiso al paciente explicándole qué se busca, qué se pretende y qué se va a obtener con el tratamiento que se le está ofreciendo. Ese es el consentimiento formal. A partir de allí, lo único que tiene valor probatorio es una firma del paciente o del familiar que dicen que aceptan, que fueron informados y que en base a eso aceptan lo que se les ofreció. ¿Por qué hay que hacerlo así? En primera instancia porque necesitamos pruebas de casi todo. En segunda instancia porque le digo, se lo voy a decir en voz baja, siempre el que no estuvo al lado del paciente es el que va a venir a joder y hacer la demanda. Entonces, no hay por qué condenar al médico a una demanda cuando a lo mejor formalmente le explicó todo al paciente, a la familia, compartió la pena y la decisión, y después viene el primo, el tío, el sobrino o el hijo desaparecido durante los últimos 20 años a decir que el médico es un degenerado. Por lo tanto, cualquier maniobra invasiva requiere el permiso del paciente. Para quien preguntó, que no recuerdo el nombre, hasta una punción venosa. No se puede extraer sangre a nadie, ni se puede pinchar a nadie sin pedirle permiso. Es cierto que el riesgo es tan bajo que uno no hace firmar un consentimiento, porque las historias serían como las guías telefónicas de cuando éramos chicos, así de gorda, te doy permiso para que me cambie la bombachita, para que me pongas el paño, para que me cambie la almohada, etc. No pasa por ahí. Pero aún las punciones, y sepan que en las investigaciones se registra hasta eso, cuánto se le saca, cuál es el volumen, cuánto le va a doler y cuáles son las complicaciones eventuales de una punción venosa, o no pueden tener un hematoma. Claro, pero hay que aclararse. En realidad, el procedimiento de consentimiento también uno lo hace en forma oral, porque es un procedimiento el consentimiento, ¿no? Entonces, cuando hay un riesgo, uno lo hace por escrito, pero en general, mirá, te voy a dar este antibiótico, tomalo cada tanto. Eso también es le estamos explicando al paciente y el paciente puede decir, no, yo eso no lo quiero, y uno debería dar una alternativa. Creo que hay una última pregunta. Mientras vos la buscás, hay un consentimiento tácito. Cuando alguien le dice, usted no le pidió permiso para darle el remedio, uno hizo la receta y le dijo, tomalo cada 8 horas. El paciente, quien no estuvo presente no puede saber si le explicó o no se le explicó, pero desde el punto de vista formal, no hay una orden, hay una indicación. Te sugiero que tomes este remedio y que lo tomes cada 8 horas. El doctor Fishman, ¿cómo se actúa si el paciente se niega a firmar un consentimiento informado? Bueno, depende. Si el paciente se niega a firmar un consentimiento informado, uno puede acceder a la familia y consultar con la familia.
Y si no, no se le puede hacer nada tampoco, ¿no? Porque si me dice, me niego, Absolutamente. No, no. no Si el puedo paciente dice que algo que sea no, un que menor de no. edad. No, lo que pasa es que uno necesita testigos válidos de que el paciente se negó. Todos hemos vivido situaciones de emergencia donde había que tomar alguna decisión grave y el paciente decía que no quería. Entonces, frente al paciente que no quiere, el proceder es traer algún testigo válido de la familia y decir, mire, fulano, le estamos ofreciendo tal cosa y el buen hombre o buena mujer se niegan. Yo lo acompaño, le advierto de los riesgos que correría. Alguna vez hace muchos años yo esperé 4 horas en una madrugada de invierno porque un paciente con una hemorragia digestiva baja se negaba a la operación hasta que llegara el primo, que llegó 4 horas después, corno. Y cuando llegó el primo decidió que sí, y entonces se operó. ¿Pero por qué no se podía? Porque decía que no. Uno podía decir, estaba la vida de por medio. Sí, sí, pero el paciente lúcido decía que no, era imposible llevarlo a quirófano sin violar su decisión. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos llevado igual? Probablemente nos hubieran podido demandar. No sé si nos hubieran demandado porque salvó la vida, pero la verdad que sí, que hubiéramos violado su autonomía. Ricardo Talabán nos pregunta si las obras sociales cómo influyen en este tema. ¿En cuál tema? En el tema de pedirle consentimiento, de cómo actúan. Yo creo que deberían actuar igual que los públicos, ¿no? Pero bueno. Las obras sociales en eso no se meten. La mayoría de los lugares, las obras sociales preguntan si uno, perdón, no preguntan, exigen que uno tenga cobertura de seguro. Los sanatorios exigen que uno tenga cobertura de seguro. Por lo tanto, a partir de allí es responsabilidad del médico conseguir el consentimiento. Bien. Conseguir quiere decir gestionarlo, ¿no? Porque también está la posibilidad de que uno en la historia figure algo y que después el testimonio sea que nunca había visto eso y que le pusieron un papel en la mano y le hicieron firmar. Bien, yo creo, bueno, no hay más preguntas, pero quería cerrar con un temita que también me parece que es un dilema ético muy importante dentro de lo que es la pandemia, y es la situación de sufrimiento que tuvieron pacientes estando aislados, solos en las habitaciones por el COVID positivo, sin poder acercarse a los familiares por una cuestión lógica, epidemiológica, y donde después de charlar mucho con los comités y desde provincia también bajaron la orden, armar una especie de consentimiento informado o hacer algún tipo de situación donde pueda haber alguien, acompañante, familiar, que pueda estar con ese paciente que quizás es vulnerable, que no puede llegar hasta el baño, que no puede alcanzar un vaso de agua. Y esto creo, Jorge, que se ha resuelto un poquito, ¿no? Han aparecido algunas guías, así como las guías éticas para la cuestión del triage, también para este tipo de temas. Sí, el asunto es así. El mundo vivió esto como una novedad absoluta, como una novedad absoluta. Y entonces se produjeron desde el aislamiento absoluto del paciente con respecto a su familia, pasando por el enterramiento, la muerte y la incineración del cadáver o la colocación en un ataúd absolutamente cerrado sin que la familia lo viera y sin que tuviera contacto con la familia. No duró poco eso, duró varios meses, hasta que la cosa empezó a hervir. Y entonces en el mundo se empezó a modificar esa situación. Nosotros lo pasamos en el hospital, lo llevaste vos, precisamente, y entonces en el hospital se decidió considerar este asunto. Hoy estuvieron charlando específicamente los chicos de salud mental, de cómo se está procediendo en el hospital, en una charla muy agradable, que creo que debe estar accesible para todo el mundo, y que si está accesible le podés pasar vos después la dirección, porque vale la pena escuchar cómo se puede hacer, con la idea de que el paciente no esté condenado a la soledad. Si está enfermo, tiene que tener alguna manera de comunicarse con su familia. Si está aislado, tiene que haber, lo había, pero estaba prohibido. No voy a ir a ningún cuento personal, pero la verdad es que a mí me aislaron 24 horas sin pedirme permiso, a fines de junio,
sin pedirme permiso y sin avisar a mi familia. Yo estaba encerrado en una terapia intensiva, sin contacto con mi familia, sin teléfono y sin posibilidad de hablar con nadie, punto. Y si bien, bien, y si mal, mal, y en esa misma terapia entraron 3 COVID durante mi internación. No me lo contaron, lo vi, yo estaba despierto. O sea que, ¿saben qué? No era muy cómodo, ni era muy auspicioso. Ni les cuento para mi familia, porque yo estaba ahí, a mí no me pasaba nada. O sea que, como me sentía bien y me fui, no me pasó nada. Pero mi familia estaba afuera y no lo dejaron entrar nunca. Y yo estaba bien. Imagínense si hubiera estado mal y hubiera muerto. Y tuve familia política que tuvieron que pedir permiso después de 3 semanas de internación por una pancreatitis porque no dejaban ver al familiar. Entonces, todo eso cambió, hay protocolos en el hospital, son públicos, están accesibles, consideran la necesidad de quien está enfermo que puede estar acompañado de alguna manera, con todos los protocolos correspondientes de cuidado y todo lo demás. No es fácil, seguramente, y hay costos muy elevados para esas cosas, pero me parece que por fin empezamos a entender que el costo de cuidar a la gente supera el costo dinerario. Bien, hay 2 preguntas más. A ver, ahí, sí, 2 preguntitas más. Y bueno, vamos llegando al fin del programa, Jorge. Una dice que todos los que mueren, ¿cómo sabemos si falleció por el COVID? Si el paciente ingresó por una ACV, por ejemplo. Si me permitís Sí, dale, explícalo. contestarla, en realidad debería hacerse a todo paciente ACV que ingresa, se le hace el estudio del hisopado, porque se ha detectado que muchos ACV son por causa del virus, ACV y otras causas neurológicas, así como se detectó que hay falta de olfato, esa falta de No, olfato también tiene que ver, se han visto ACV muchos y han detectado que era ACV, así que todo paciente por protocolo, en general se está haciendo el hisopado para saber si es o no es positivo. Si fallece, se debe saber que le han hecho el estudio y que es positivo. Y la última, que es un mimo al alma, un excelente, Jorge Sombra, excelente nivel científico, humanístico, es el que los expositores. Felicitaciones, Jorge Sombra. Gracias, Jorge. Otro Jorge, tu tocayo. sí. A ver, tocayo, el cuento es así. A quien interese, lo que produjo el Comité de Bioética del Hospital Eva Perón es un esfuerzo común de los que estamos ahí, pero hay médicos, abogados, representantes de las enfermeras, representantes de la comunidad, psicólogos, y eso es para acceso general. Así como es para acceso para otros hospitales, no hay ningún secreto en eso. Por lo tanto, si alguien está interesado, le piden a la doctora Franchi y se le pasan los archivos. ¿Por qué? Porque es una forma de entender que ese que a veces usa chaleco o ambo o guardapolvo es un ser humano y que también está ocupado de lo mismo que lo ocupa la gente. Y ahí lo pueden ver. Bien, acá otro excelente de Ricardo, felicitaciones, muchas gracias. Si no hay más preguntas, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no, realmente, gracias Jorge por estar, gracias a todos los que estuvieron presentes, y bueno, están invitados para el lunes que viene a las 20 horas con más temas de subsalud, ¿sí? Bueno, aquí si entra alguna otra pregunta, nada, muchas gracias por la exposición. Beso grande a todos. Gracias por Gracias estar. por su tiempo y un gusto acompañarlos. Gracias, Jorge. Bueno, nos vemos. Hasta luego. No tenés más, ¿no? No tengo más. Terminó el día. Estuvimos en 3 Zoom juntos con el doctor, por eso nos reímos un poco. Bien, beso grande a todos. Hasta luego Chao, y chao. gracias.